Quinto tomo. Superestructuras y registros culturales. A. Resumen sobre superestructuras y objetos culturales. En diferentes partes de esta obra hemos mencionado, e incluso definido, a las superestructuras y a los objetos culturales que las integran. El propósito del presente inciso es completar el concepto de superestructura de tal modo que sea posible obtener una visión analógica del mismo a partir del modelo estructural de la figura 12. Ello permitirá comprender el concepto fundamental de registro cultural, imprescindible para explicar la facultad de anamnesia que poseen los iniciados hiperbóreos. Ahora bien, una visión como la que procuramos presentar aquí requiere una descripción en extremo detallada puesto que se debe poner en evidencia la relación de simetría inversa que presentan entre sí las superestructuras externas y las estructuras culturales internas. Una descripción tal exige tomar en cuenta todas las definiciones y conceptos vertidos hasta ahora. Es necesario, pues, repasar lo ya visto y la mejor manera de hacerlo es releer una transcripción de los párrafos más importantes y afines a los temas que desarrollaremos en este inciso. En los siguientes comentarios se han ordenado en forma sistemática las citas que es conveniente recordar antes de entrar de lleno en el tema de los registros culturales. Primero, hay un principio fundamental que no debe ser olvidado al interpretar las explicaciones de este inciso. Tanto el concepto de superestructura como el de objeto cultural, si no se aclara lo contrario en el texto, deben interpretarse como referidos a cosas externas, es decir, cosas que existen más allá de la esfera sensorial, propias del mundo exterior, etc. Segundo, hecha esta aclaración, es necesario comenzar por el principio, es decir, por el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú. Tal objetivo pretende descubrir los designios propuestos por la suprafinalidad y expresar mediante signos la verdad descubierta, poniendo sentido en los entes que constituyen la cultura. Este objetivo procura que se produzca el mayor bien posible en el macrocosmos. Para ello los pasúes, o virjas perdidos, construyen con amor superestructuras de objetos culturales o culturas que producen placer al demiurgo. El placer del creador que comprueba que su obra es permanentemente descubierta y valorizada o descubierta y revalorizada. Página 105. Tercero, el objetivo macrocósmico de la finalidad apunta, en primer término, a poner sentido en el mundo. Para cumplir con tal finalidad no basta con otorgar sentido a los entes mediante alguna forma de expresión. Es necesario también que dicho sentido perdure y sea reafirmado una y otra vez, tras una búsqueda y descubrimiento perpetuo del designio, de una verdad que nunca acaba de revelarse completamente a la razón. Esa búsqueda, ese descubrimiento, esa reafirmación agradan al demiurgo, forman parte del objeto de su placer. Se requiere, pues, una superestructura externa que sostenga el sentido otorgado a los entes. Construir tal superestructura es una tarea colectiva y los lenguajes son la herramienta con que está dotado el pasú para emprenderla. Página 83. Dejemos por el momento la tarea de explicar cómo se construye una superestructura e indaguemos sobre la esencia de los objetos culturales. Cuarto, el objetivo macrocósmico de la finalidad requiere en efecto, que el pasú sea colectivamente productor de cultura y particularmente postor de sentido. Para ello se ha de valer del lenguaje habitual o idioma corriente y de otros lenguajes oblicuos. Página 83. Quinto, en todo ente externo coexiste una doble determinación ontológica: la finalidad y la suprafinalidad. La finalidad entelequial del ente está determinada por la existencia natural y el impulso evolutivo que le otorga el arquetipo universal. La finalidad es el término universal del ente. La suprafinalidad del ente está determinada por la existencia individual específica que le otorga el designio demiúrgico o ser para el hombre. La suprafinalidad es el término particular del ente. Sexto, los entes son designados por el demiurgo con una palabra primordial que debe ser descubierta por el pasú y racionalizada en su estructura cultural. Esta palabra, este designio, este ser para el hombre, es la esencia del ente, lo dado al conocimiento, la suprafinalidad. El designio es lo dado al conocimiento racional, lo que es tomado por la razón e interpretado como esquema, y lo que es significado por el pensamiento del esquema. Pero en ese dar el designio, el ente espera recibir el sentido. Es decir, lo dado debe ser devuelto, restituido en el ente, pero con un sentido nuevo, cultural.
Ese sentido, expresión del significado, es lo que el pasú pone en el ente en lugar del designio, transformando al ente en objeto cultural, página 83. Queda claro ya, en esta cita, que el objeto cultural es un ente externo al que se le ha puesto un sentido, expresión del significado de un concepto tajada interior. Séptimo, el acuerdo entre el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú y la suprafinalidad del ente exige, así, un movimiento en dos sentidos. Del ente al pasú y del pasú al ente, página 83. Los extremos del primer movimiento son la percepción del designio y el significado. Los extremos del segundo son el significado y la expresión. Octavo, puesto que en los artículos siguientes nos referiremos especialmente al segundo movimiento, conviene recordar en qué consiste. El significado, contenido en un concepto, es proyectado hacia el mundo, en dirección a un ente que se encuentra más allá de la esfera sensorial. La manifestación exterior del proyecto es la expresión de un signo. El signo, expresado por un movimiento corporal, es una señal puesta sobre el ente de referencia. Esta señal en el ente, que señala el signo, corresponde a lo significado por el designio demiúrgico del ente. Sobre el designio dado se pone ahora el signo. El conocimiento del ente es el paso del designio demiúrgico al significado. Por eso la proyección del significado, de un signo, sobre el ente, es el reconocimiento del ente. Solo al ser reconocido, al ser signado, el ente adquiere sentido. El designio demiúrgico es el ser para el hombre, el objeto de conocimiento. Solo el signo humano en el ente, el reconocimiento, le pone sentido, le hace existir para el hombre. Página 96. Noveno, pero el sentido puesto en los entes requiere, para su perpetuación, el concurso colectivo de la cultura. El ente comienza a existir para el hombre cuando es señalado con el signo y adquiere sentido. Pero debemos advertir que tal sentido solo puede perdurar si el signo que lo confiere es también empleado por otros pasúes para reconocer y afirmar al ente. El signo, en efecto, debe poder ser entendido por la comunidad, aprendido y enseñado, perpetuado colectivamente en el mundo, vale decir, el signo puesto en el ente debe ser expresado culturalmente. Esta condición de la finalidad del pasú determina que el signo se exprese como término de un lenguaje, como representante de un concepto. Una comunidad puede, así, convenir en ciertos signos para comunicarse el conocimiento de los entes y sostener su sentido. Un conjunto de signos tales constituye la expresión de un lenguaje, no el lenguaje en sí pues, según hemos visto, todo lenguaje tiene su origen en la estructura cultural. Un lenguaje estructural es un organismo vivo y, por eso, puede crecer y desarrollarse. Los signos son solo proyectos, representaciones, de los conceptos y de los sistemas de conceptos, página 97. Décimo, el pasú pone el sentido en el ente y, aun cuando la muerte le impide expresarlo perpetuamente, el sentido se prolonga si otros pasúes se asocian para sostenerlo como un significado común. El ente así señalado, con un signo convenido colectivamente, pasa a convertirse en un objeto cultural. Naturalmente, si lo que se ha puesto sobre el ente es un signo tal como I, que representa un símbolo I, figura 21, que es réplica de un concepto XX, resulta que en lo que coincide primeramente la comunidad es en el conocimiento conceptual del ente. Pero, una vez que el ente ha sido signado por la expresión del concepto y tal significado ha sido reconocido por los miembros de la sociedad, nada impide que cada uno acceda individualmente al designio y profundice su comprensión. Lo que religa entonces, a la sociedad pasú como tal, es el sentido puesto en los entes, sentido que es en cierta medida compartido por todos. Y es esa unión de los pasúes entre sí por intermedio del sentido óntico lo que constituye la forma externa de la cultura, página 289. Décimo primero, resumiendo, los objetos culturales pueden ser internos o externos. Los objetos culturales internos forman parte de la estructura cultural y constituyen un primer grado en la realidad del objeto. Los objetos culturales externos son proyectos corporizados y materializados de los anteriores y representan un segundo grado en la realidad del objeto. Son reconocidos en el mundo como reflejo de los objetos internos. Naturalmente, si tal dependencia no se advierte puede cometerse el error nociológico de atribuir las cualidades culturales directamente al cuerpo físico o entidad sobre la que se ha efectuado el proyecto, página 309.
No obstante esta definición, en lo sucesivo nos atendremos a la pauta establecida en el comentario primero. En todo cuando se refiera a las superestructuras, los objetos culturales deben ser considerados externos. 12. Estas citas y aclaraciones sobre los objetos culturales son apropiadas para comprender las definiciones de superestructura y de cultura externa. Elementalmente, hemos dicho que una cultura externa es la forma que determina una superestructura y que los miembros de una superestructura son objetos culturales y hombres, pasúes o virjas perdidos. Según esto, las superestructuras solo pueden ser externas, puesto que incluyen al hombre en su complexión. Ahora bien, sabemos que una cultura es algo que se forma para cumplir con el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú y, como vimos, algo que progresa, que se desarrolla hacia la perfección. El progreso es racional, consiste en aumentar la comprensión de los entes en perfeccionar los objetos culturales. De esa visión racional del mundo, de ese poner sentido en los entes, van emergiendo los objetos culturales que forman el contexto cultural del pasú. Pero los objetos culturales no son cosas simplemente depositadas en el mundo. Al ser nombrados, al recibir un sentido, han sido impulsados a ocupar un lugar racional junto a otros objetos culturales, es decir, a guardar con ellos ciertas relaciones significativas. Página 103. Como veremos con detalle en el artículo C, entre los objetos culturales existe una conexión de sentido que constituye la superestructuración propiamente dicha. Es así que en cada ente que el pasú va poniendo sentido surge un objeto cultural que se integra en una superestructura externa, cuya forma global se denomina cultura. Y las superestructuras externas van creciendo sistemáticamente a medida que se incorporan nuevos objetos culturales, se perfeccionan los ya existentes, o se establecen nuevas relaciones entre ellos. Página 103. 13. Pero no debe creerse ingenuamente que las superestructuras son meras proyecciones de la estructura cultural interna del pasú. Por el contrario, las superestructuras poseen vida propia, son capaces, no solo de integrar al hombre en su complexión, sino de determinar su voluntad. ¿Cuál es la mente que, análogamente a la estructura cultural interna, anima a estas superestructuras externas? Respuesta. 1. Clase de arquetipos universales denominados psicoideos o egregoros, página 103. 14. Presentando las culturas externas una capacidad estructural demasiado grande como para intentar su descripción rigurosa o tan siquiera aproximarse a ella, es habitual reflexionar sobre ciertas fracciones o subestructuras denominadas hecho cultural. Para visualizar las explicaciones siempre nos hemos de referir a hechos culturales, pero las conclusiones obtenidas podrán luego extenderse a la totalidad de la forma cultural por inducción analógica. El hecho cultural está determinado por el espacio cultural y el tiempo histórico. El espacio abarcado por una cultura externa es, indudablemente, enorme. Todo lugar que contenga un objeto cultural externo es parte de tal espacio, desde el sitio ocupado por la galaxia más lejana hasta aquel en que se mueven las partículas subatómicas, pasando por todos los objetos culturales comunes a la sociedad. En verdad, el ámbito de la cultura externa es increíblemente extenso. Y ello por efecto de la actividad postora de sentido que caracteriza al pasú o al virya perdido. Los alcances de este efecto asignador se comprenderán mejor si definimos al espacio cultural exterior como todo aquel lugar en que sea posible efectuar alguna de estas tres cosas. A. Descubrir un ente designado. B. Proyectar un signo. C. Reconocer un objeto. El espacio real que cumple con algunos de estos requisitos constituye el universo de los objetos culturales externos, página 308. El hecho cultural es, entonces, esa fracción de la cultura externa que nos involucra en su trama y a la que se debe estudiar para comprender el fundamento estructural de la cultura externa que, como sabemos, es de grado superior al de la cultura interna o modelo cultural. Y el hecho cultural, en su calidad de hecho histórico, es, según se ha visto, la manifestación de un arquetipo psicoideo o mito en un espacio cultural determinado, página 310. 15. Resumiendo, hemos comprobado que entre la cultura externa y la cultura interna existe una correspondencia estructural estricta, de tal modo que los conceptos o aserciones de la estructura cultural interna se reflejan en objetos culturales de la cultura externa.
y que el continuo significado de la estructura cultural interna es correlativo con el continuo significado temporal del devenir histórico de la cultura externa. También vimos que la manifestación de un símbolo Y, que replica a un concepto XX, es análogo a la manifestación de un arquetipo psicoideo durante un hecho cultural, página 310. 16. Es importante tener presente con claridad el ámbito de manifestación de las culturas externas, es decir, el campo de existencia de las superestructuras. Esto se definió ya en el marco de la analogía micro-macrocósmica y conviene releerlo ahora. Consideremos la región A mayúscula, figura 39. Desde el plano arquetípico los arquetipos universales se despliegan hacia el plano material, impulsados por el aspecto belleza o inteligencia activa, y se manifiestan como entes finitos, intentando alcanzar la entelequia. Desde el punto de vista universal, el nivel energético entelequial de los entes finitos es el indicado con líneas de puntos como límite de la región, A mayúscula. Es decir que los entes finitos, como tales, subyacen en lo profundo del inconsciente demiúrgico. Sin embargo los entes, además del término universal que les imponen la finalidad de los arquetipos, están señalados por el término particular de la suprafinalidad de las mónadas, están designados para el pasú, disponen de una clave de su plan que puede ser descubierta y revelada por la razón. El designio transforma a los entes en seres para el hombre. La finalidad del hombre es descubrir el designio de los entes y poner, en estos, un sentido. El hombre convierte, así, a los entes en objetos culturales, brindándoles la posibilidad de existir más allá de la región profunda, de salir de la inconsciencia demiúrgica. Tal como se aprecia en el esquema energético, los entes se tornan más conscientes a medida que ganan sentido. Luego del nivel de los entes designados se encuentra la región, B mayúscula, de las culturas exteriores, las cuales consisten en objetos culturales, y hombres superestructurados. El ente designado goza aquí, como objeto cultural, de una existencia de grado superior, lleno de sentido, que representa para el demiurgo un bien, un acto de amor, etc. La región, B mayúscula, es análoga a la región, B minúscula, del mismo modo que las culturas exteriores, o superestructuras, que aquella contiene son análogas a la estructura cultural de esta. Para comprender ahora, con mayor profundidad, esta correspondencia hay que realizar el siguiente razonamiento. El sujeto racional del pasú puede considerarse como un operador que toma elementos arquetípicos de la región, A minúscula, que representan al designio del ente, y los transfiere a la región, B minúscula, a donde se estructuran como esquema del ente. El sujeto racional se hallaría, así, operando sobre la línea de puntos que separa a las regiones, A, y, B, minúsculas. Pues bien, el pasú cumple colectivamente en el mundo una función análoga a la que el sujeto racional cumple en el pasú. Vale decir, el pasú cumple colectivamente la función de ser la fuente de la razón del mundo. Es por su actividad postora de sentido que emerge la razón del mundo, que los entes, hasta entonces sumido en lo universal, adquieren existencia particular como objetos culturales y se religan por amor, integrándose en las superestructuras de las culturas exteriores. Con este criterio la función del pasú en el mundo queda claramente definida. El pasú, microcosmos, se puede considerar como un operador que toma entes designados de la región, A mayúscula figura 39, y los transfiere a la región, B mayúscula, a donde se estructuran como objetos culturales. El pasú, microcosmos, se hallaría, así, operando sobre la línea de puntos que separa a las regiones, A, y, B, mayúsculas del macrocosmos. Pero tal actividad del pasú es colectiva, lo que significa que, a pesar de todo, su operación cultural, su transformación racional del mundo, obedecen en gran medida a un alma grupal, a un egregoro, a un arquetipo psicoideo, o manú, que dirige el destino de la comunidad. Esto no puede ocurrir de otra manera si la función colectiva del pasú ha de ser análoga a la del sujeto racional en el pasú. El sujeto racional es una manifestación del alma en el microcosmos y, por lo tanto, el alma del macrocosmos, el anima mundi, ha de manifestarse también en la comunidad pasú, que cumple la función de sujeto racional macrocósmico. Y tal manifestación del alma del demiurgo sobre la comunidad pasú solo puede realizarse a través de las jerarquías débicas, vale decir, por medio de un alma grupal, egregoro, arquetipo psicoideo, manú, etc. Página 326.
17. El postulado esencial del modelo estructural afirma lo siguiente. A una esfera óntica corresponde un enlace cilíndrico en la estructura cultural. A una serie de esferas concéntricas superpuestas de mayor a menor, como esencia de un ente externo, corresponde un haz de planos rectangulares que se intersectan en el eje del enlace cilíndrico como verdad del ente en la estructura cultural, página 403. 18. El concepto habitual del caballo, ese que todos entienden porque está expresado en idioma corriente y alude al caballo real. ¿A qué matriz arquetípica del designio caballo corresponde? Respuesta. A la matriz esencial. Es evidente que si la matriz esencial es la forma supuesta que individualiza al caballo, la forma que termina su naturaleza equina y hace de él ese caballo, entonces ese caballo será conocido primeramente bajo tal forma esencial. El concepto habitual del caballo es una descripción analítica de la matriz esencial del designio caballo. Y este concepto habitual, según vemos, es el aspecto de la verdad del caballo que normalmente se nota en el lenguaje sociocultural habitual, en el idioma corriente. Por eso definimos más atrás que el concepto del ente, expresado en ese lenguaje normalmente horizontal, propone como verdad del ente la descripción analítica de la matriz esencial, página 418. 19. El modelo de designio permite extender esta definición de concepto habitual, para todo ente. En la figura 46, en efecto, puede comprobarse que uno de los planos axiales, señalados AB, es paralelo al plano de significación horizontal, sentido-tiempo trascendente. El plano axial AB representa al concepto habitual del ente, vale decir, al concepto de la matriz esencial. En la misma figura se observan, además, otros planos axiales dentro del enlace cilíndrico o esquema del ente. Son los conceptos tajada de las matrices virtuales del designio, conceptos que solo pueden ser notados en el contexto de planos de significación oblicuos, correspondientes a lenguajes no habituales, página 418. B. Estudio analógico del objetivo macrocósmico de la finalidad del PASU. El resumen precedente nos ha refrescado los conceptos de superestructura y objeto cultural y nos ha puesto en condiciones de encarar la descripción de un modelo analógico de superestructura. Empero, un modelo semejante no puede ser expuesto aisladamente del modelo de estructura cultural ya visto. Por el contrario, el modelo de superestructura debe partir de relaciones bien definidas con el modelo de estructura cultural. Tales relaciones expresan, naturalmente, vínculos reales entre el mundo exterior macrocósmico y la estructura psíquica microcósmica del PASU. Vale decir, tales relaciones condicionan la correspondencia analógica entre el modelo de superestructura adoptado y el modelo de estructura cultural basado en la figura 12. Otra condición insoslayable es, por ejemplo, el postulado esencial del modelo estructural, que hace corresponder a un enlace cilíndrico de la estructura cultural una esfera óntica como modelo del designio de un ente externo. Debemos comenzar, pues, por plantear las relaciones que ligan ambas estructuras. Y ello solo podrá hacerse, sin perder de vista que el modelo ha de estar fundado en la realidad de los entes, por medio de un análisis detallado de los vínculos reales entre el mundo exterior macrocósmico y la estructura psíquica microcósmica del PASU. Desde luego el análisis cumplirá el objetivo propuesto si se aplica a resolver un problema bien planteado. El primer paso apuntará, entonces, a evidenciar el problema. Consideremos la figura 12. En ella se ha representado un modelo de estructura cuyos elementos consisten en nudos y enlaces. Este modelo, según se explicó, presenta correspondencia analógica con la estructura cultural real del PASU. En la estructura cultural el lugar de los nudos está ocupado por principios y el de los enlaces por relaciones, o sea, por esquemas sémicos de entes. El problema aludido se evidenciará cuando indaguemos si una superestructura, es decir, una estructura exterior integrada por objetos culturales y hombres, puede ser representada mediante un modelo semejante al de la figura 12. En general la respuesta es afirmativa. Tanto las superestructuras, como la estructura cultural, corresponden particularmente al modelo de la figura 12, en cuanto este modelo describe una organización de nudos y enlaces. Sin embargo, y aquí es donde surge el problema, el carácter estructural común no implica que entre ambas organizaciones exista una correspondencia puntual, es decir, que los nudos y enlaces de una superestructura correspondan a nudos y enlaces de la estructura cultural.
Contrariamente, según se demostrará más adelante, la correspondencia real está regida por una ley de simetría inversa. Evidentemente, para disponer de un modelo de superestructura, no basta con establecer que las superestructuras reales y la estructura cultural del pasú presentan analogía con el modelo de la figura 12. Es patente que existe un problema y que este consiste en determinar qué relación liga a ambas estructuras. La solución del problema solo puede provenir de un análisis preciso de la relación armónica que mantiene el microcosmos con el macrocosmos para cumplir con el objetivo macrocósmico de su finalidad. A fin de cumplir con este objetivo, el pasú conoce el designio de los entes externos y expresa el sentido que los convierte en objetos culturales. Recordemos la cita del comentario séptimo. El acuerdo entre el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú y la suprafinalidad del ente exige, así, un movimiento en dos sentidos. Del ente al pasú y del pasú al ente. Los extremos del primer movimiento son la percepción del designio y el significado. Los extremos del segundo son el significado y la expresión. Concretamente, el análisis se debe basar en la descripción de estos dos movimientos para que contribuya eficazmente a la solución del problema. Una ayuda inestimable para toda explicación analítica es la complementación gráfica. Esto se comprueba en el presente caso observando el cuadro sinóptico de la figura 73. El análisis siguiente se refiere fundamentalmente a dicha figura, donde están representados los dos movimientos que exige el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú. Comencemos por destacar que la figura 73, en concordancia con la figura 39, nos muestra dos regiones claramente definidas. A la izquierda de la línea de segmentos está la región, B mayúscula, del macrocosmos, asiento de los entes externos, mientras que a la derecha de tal línea se extiende la región, B minúscula, del microcosmos, a donde se radica la estructura cultural. La línea de segmentos que separa ambas regiones simboliza el límite de la esfera sensorial del pasú. Todo conocimiento del mundo exterior debe necesariamente atravesar esta esfera. La intuición sensible de un objeto exterior es la percepción del designio. Mediante la percepción el designio atraviesa la esfera sensorial y se revela la razón para su aprehensión inteligible. La figura 73, como la 46, está de acuerdo con el postulado esencial del modelo estructural que afirma lo siguiente, comentario 16. A una esfera óntica corresponde un enlace cilíndrico en la estructura cultural. Así, en la región, B mayúscula, se ha representado con una circunferencia a la esfera óntica o modelo de designio y se la ha señalado como ente externo individual. Ello indica que el designio, el ser para el hombre supuesto en el ente, es quien termina su naturaleza universal y le concede individualidad específica. Por otra parte, en la región, B minúscula, del microcosmos, se ha expuesto un sistema simple de la estructura cultural integrados por dos nudos y un enlace cilíndrico. Conforme con el postulado esencial, tal enlace cilíndrico corresponde semicamente a la esfera óntica percibida a través de la esfera sensorial. Vale decir, si la esfera óntica es un modelo de designio, y este es la esencia del ente, entonces el enlace cilíndrico contiene el esquema del ente, la interpretación racional del designio, la verdad del ente, etc. ¿Cómo causa la esfera óntica un enlace cilíndrico en la estructura cultural? Respuesta. Mediante el primer movimiento del ente al pasú. En este movimiento el designio, el ser para el hombre, se revela la razón y hace posible que el pasú conozca la esencia del ente. Por eso el sentido del primer movimiento está indicado en la figura 73 como correspondencia nociológica. La secuencia superior de las flechas nos muestra claramente que la percepción del designio atraviesa la esfera sensorial y transfiere a la razón su contenido, el cual es esquematizado por esta e integrado en la estructura cultural como enlace cilíndrico entre nudos, es decir, como relación entre principios. De este modo el pasú conoce la esencia del ente. La relación será, en adelante, lo conocido, la verdad del ente. Con respecto al problema de la correspondencia analógica entre las superestructuras y la estructura cultural, debemos preguntarnos ahora si este primer movimiento nos ofrece alguna solución. Mas no habrá que indagar mucho para comprobar que la respuesta es negativa. Nada nos revela el primer movimiento sobre la relación planteada. ¿Por qué? Respuesta.
porque una superestructura se compone exclusivamente de objetos culturales y hombres, siendo para el caso el hombre también un objeto cultural en su carácter de prójimo. En el primer movimiento no se trata con objetos culturales sino con entes designados, con entes individuales que revelan su designio a la razón y que, al cabo del primer movimiento, equivalen a un significado correspondiente. En síntesis, el primer movimiento que exige el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú determina una correspondencia nociológica entre el ente externo percibido y una relación equivalente de la estructura cultural. Claramente, se ve que esta correspondencia nociológica no es una relación que permita comprender a las superestructuras porque no se refiere a objetos culturales sino a entes externos designados. Siendo imprescindible la presencia de los objetos culturales para comprender a las superestructuras y definir su modelo analógico, hemos de recordar que estos son producto del segundo movimiento, tal como se explica en el comentario octavo. Consecuentemente, del análisis del segundo movimiento surgirá la solución buscada. En adelante, por lo tanto, nos vamos a ocupar exclusivamente de analizar el segundo movimiento, y vamos a desechar definitivamente la correspondencia nociológica para definir el modelo de superestructura. El segundo movimiento que exige el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú va del pasú al ente. Sus extremos son el significado y la expresión. En la figura 73 este movimiento está representado por la secuencia inferior de flechas. Ellas nos muestran claramente que el significado de la relación, es decir, la verdad del ente, atraviesa la esfera sensorial en dirección contraria al primer movimiento por la expresión del sujeto cultural o consciente. El significado expresado en el mundo otorga sentido cultural al ente exterior de referencia y lo transforma en objeto cultural. La expresión expresa el significado y lo expresado es el sentido, la proyección del signo sobre el ente exterior designado. El pasú, mediante la expresión del significado, pone sentido en el ente y lo transforma en objeto cultural. Esta correspondencia entre el significado de la relación y el ente exterior, es decir, entre el enlace cilíndrico de la estructura cultural y la esfera óntica, es sin dudas la vinculación buscada para resolver el problema. El modelo de superestructura está condicionado por esta correspondencia puesto que los elementos de las superestructuras reales, los objetos culturales, existen por la expresión del significado efectuada en el segundo movimiento. Ahora bien, así como el primer movimiento se caracteriza por el conocimiento del designio y por eso da lugar a una correspondencia nociológica, el segundo movimiento se caracteriza por el valor cultural puesto en el ente y por eso establece una correspondencia axiológica entre el objeto cultural y la estructura cultural. Tal carácter está indicado en la figura 73 como título de la flecha que muestra la dirección del segundo movimiento. Es evidente, al fin, que la correspondencia axiológica es la determinación fundamental que se debe considerar para representar una superestructura real mediante un modelo estructural semejante al de la figura 12. La correspondencia axiológica es, pues, la solución del problema. Ahora solo nos resta interpretar metodológicamente su significado para concretar efectivamente el modelo analógico de superestructura. C. Interpretación metodológica de la correspondencia axiológica. El postulado esencial. La interpretación metodológica de la correspondencia axiológica nos va a permitir establecer un principio complementario del postulado esencial, al que la sabiduría hiperbórea denomina postulado potencial del modelo estructural. Atendiendo a la determinación afirmada por este postulado, el modelo analógico de superestructura se deducirá lógicamente del modelo estructural de la figura 12. Empero, la formulación inteligible del postulado potencial, exige una explicación axiológica previa sobre la constitución de las superestructuras reales. Comenzaremos esa explicación aclarando que, así como el acto por el cual el demiurgo causa la existencia de los entes se denomina creación, así también el acto por el cual el pasú causa la existencia de las superestructuras, al poner sentido en los entes creados, se denomina constitución. El pasú, en efecto, constituye las superestructuras al agregar un valor cultural a los entes externos designados y transformarlos en objetos culturales. El sentido puesto en los entes es, pues, un valor cultural, diferente en cada objeto cultural reconocido. Por eso la comprensión de las superestructuras solo es posible con el concurso de un concepto axiológico de extensión equivalente a la del concepto de superestructura.
Un concepto que reúne estas condiciones es el de contexto axiológico externo. Este concepto se define por analogía con el concepto de contexto significativo de los lenguajes de la estructura cultural, ya explicado en la página 94. El contexto axiológico externo es análogo al contexto significativo interno. ¿Qué nos dice esta analogía? Respuesta. Que, así como el significado de una relación pensada solo significa un concepto cuando es notado en el contexto de un lenguaje estructural, análogamente un objeto cultural exterior solo adquiere sentido cuando es notado en el contexto axiológico de una superestructura. Con otras palabras, la superestructura, cuya forma se denomina cultura y su momento hecho cultural, constituye un contexto axiológico que determina el sentido de todo objeto cultural situado en su vecindad. Como veremos, esta condición de que tanto el significado conceptual, como el sentido óntico, requieran ser notados en sendos contextos, impone un criterio visual para la interpretación metodológica de la correspondencia axiológica. Reparemos cómo advierte el contexto axiológico a la existencia. En un primer momento solo existe el espacio físico en cuyo interior están distribuidos los entes individuales. Cada ente, en su sitio, dispone de un designio particular que lo individualiza y que está pronto a revelarse a la percepción del pasú como ser para el hombre. El primer movimiento del objetivo macrocósmico de la finalidad, figura 73, establece una correspondencia noseológica entre el ente exterior y la estructura cultural mediante el cual el designio es esquematizado y contenido en una relación. A una esfera óntica corresponde un enlace cilíndrico de la estructura cultural. Evidentemente, el espacio físico y su población de entes es lo dado a la percepción del pasú. Un mundo exterior existente a priori de toda intuición sensible. Lo dado, el espacio físico y los entes es lo creado por el demiurgo. Con el segundo movimiento del objetivo macrocósmico de la finalidad, figura 73, el pasú establece una correspondencia axiológica entre la estructura cultural y los entes externos, a los que pone sentido y transforma en objetos culturales. Hay que tener siempre presente que al decir el pasú nos estamos refiriendo en general a la comunidad pasú, puesto que la constitución de una cultura externa es una obra colectiva. Los entes externos se hallan a priori distribuidos en el espacio físico. El concepto significativo expresado por el pasú transforma a los entes en objetos culturales y al espacio físico en espacio cultural. Comentario 14. El espacio cultural resulta entonces poblado de objetos culturales que conservan la posición de la distribución óntica en el espacio físico. Es lógico que así ocurra porque los objetos culturales surgen como consecuencia del valor cultural particular puesto en cada uno de los entes externos. La población de objetos culturales constituye en el espacio cultural el contexto axiológico que confiere sentido a cada uno en particular. Evidentemente, el espacio cultural y su población de objetos culturales es lo puesto por la expresión del pasú, un mundo exterior existente a posteriori de la elaboración racional de lo dado a la intuición sensible. Lo opuesto, el espacio cultural y los objetos culturales, es lo constituido por el pasú. El espacio cultural abarca tres regiones del macrocosmos. La región, B mayúscula, la región, C mayúscula, y la región, D mayúscula ver figura 39. De estas regiones la más importante para el demiurgo es la, D mayúscula, a donde emerge el sentido de los entes valorizados por el pasú, es decir, donde existen y se manifiestan los objetos culturales como tales. La región, D mayúscula, es la esfera de sentido del mundo, análoga a la región, D minúscula, del microcosmos o esfera de luz, vale decir, análoga a la región donde emergen las representaciones conscientes del pasú, las ideas fundadas en el significado conceptual. Recordemos que la esfera de sentido del mundo es la región de la estructura de la mente cósmica donde se cumple la finalidad del pasú, es decir, a donde emerge el sentido del mundo, el sentido cultural puesto por el pasú en los entes. La finalidad del pasú consiste en otorgar placer al demiurgo. El placer del creador que ve valorizada su obra por el descubrimiento posterior que la colma de sentido. Pero, para el pasú, la esfera de sentido del mundo es solo espacio cultural, un espacio constituido por su expresión postora de sentido como constituye la expresión el espacio cultural. Respuesta. Mediante el movimiento corporal.
El continuo movimiento exterior es a la expresión como la significación continua es al significado. O, mejor, la expresión es un momento significativo del continuo movimiento exterior, página 96. Según se demostró en el artículo Finalidad y Suprafinalidad, página 94. Los movimientos interiores a la esfera sensorial, entre los que se destaca el pensar, y los movimientos exteriores, ocurren en planos continuos, paralelos y correlativos, es decir, analógicos. De aquí la correspondencia analógica del espacio cultural, donde tiene lugar la expresión postora de sentido, con la esfera de luz, donde tiene lugar el pensamiento consciente. Y, como en el espacio cultural se constituye el contexto axiológico, el mismo presenta correspondencia analógica con el contexto significativo de un lenguaje de la estructura cultural. En particular, un objeto cultural situado en el contexto axiológico presenta correspondencia axiológica con un significado conceptual notado en el contexto significativo de la estructura cultural. Tal correspondencia axiológica es la que aún debemos interpretar metodológicamente para representar el modelo de superestructura. Como en la página 97, debemos preguntar ahora qué expresa la expresión. No el concepto porque este es una tajada de la relación, es decir, un aspecto del esquema del ente notado en el contexto significativo de un lenguaje. El concepto jamás abandona la estructura cultural. Solo puede ser pensado. La respuesta que allí se ofreció es la proyección del signo. A la pregunta ¿qué expresa la expresión? Se responde el signo proyectado. Y a la pregunta ¿cómo pone la expresión el sentido en el ente? Se responde por la proyección del signo. Pero la proyección del signo es la culminación del segundo movimiento, el que establece una correspondencia axiológica entre el significado conceptual y el objeto cultural. Mediante el segundo movimiento el pasú proyecta sobre el ente un signo que corresponde axiológicamente con un significado conceptual. En el comentario octavo se describen las partes de este movimiento, que ahora repetimos. El significado, contenido en un concepto, es proyectado hacia el mundo, en dirección hacia un ente que se encuentra más allá de la esfera sensorial. La manifestación exterior del proyecto es la expresión de un signo. El signo, expresado por un movimiento corporal, es una señal puesta sobre el ente de referencia. Esta señal en el ente, que señala el signo, corresponde a lo significado por el designio demiúrgico del ente. Sobre el designio dado, se pone ahora el signo. El conocimiento del ente, el primer movimiento, es el paso del designio demiúrgico al significado. Por eso el segundo movimiento, la proyección del significado, de un signo sobre el ente, es el reconocimiento del ente. Solo al ser reconocido, al ser signado, el ente adquiere sentido. El designio demiúrgico es el ser para el hombre, el objeto de conocimiento. Solo el signo humano en el ente, el reconocimiento, le pone sentido, le hace existir para el hombre. Vale decir, lo transforma en objeto cultural. Por lo visto, todo objeto cultural existe por la proyección de un signo sobre un ente individual. Analicemos este hecho con más detalle. El ente individual revela su designio al pasú en el primer movimiento del objetivo macrocósmico de la finalidad, figura 73. El designio o esencia del ente es interpretado por la razón y esquematizado en una relación de la estructura cultural o verdad del ente. El signo proyectado sobre el ente en el segundo movimiento expresa un aspecto de esa verdad del ente, es decir, un significado conceptual. El valor cultural que transforma al ente individual en objeto cultural es el contenido que el signo deposita en el ente y le confiere sentido. Es evidente, entonces, que el ente individual, y su designio, obran como soporte de las propiedades culturales objetivas. Con otras palabras, un ente individual, su designio, es el soporte de las propiedades de un objeto cultural correspondiente. Esto quiere decir que, bajo las propiedades culturales del objeto, se encuentra el designio como substrato esencial de las mismas. En verdad, toda propiedad cultural es solo la afirmación cualitativa que la proyección del signo ejerce sobre el designio del ente. Nada concreto podría ponerse con la proyección del signo que ya no estuviese previamente en el ente, incluido en el plan formativo. Por eso el contenido cultural puesto en el ente solo puede ser un valor, una categoría axiológica. En un ente dado, en su designio, están presente la totalidad de las matrices arquetípicas del plan.
Cuando ese ente se transforma en objeto cultural, ello significa que una matriz particular de la serie ha sido afirmada por sobre todas las demás. Las propiedades culturales objetivas solo describen a esa matriz particular que ya estaba en el ente integrando el designio y que permanece aún como soporte esencial. Según se demostró en el artículo 11, página 415, para el caso del caballo óntico, pero que puede hacerse extensivo para cualquier otro ente, lo que primero se conoce de un ente designado es la matriz esencial. Aunque todo el designio es esquematizado en un enlace cilíndrico o relación, la correspondencia nociológica determina que la matriz esencial se codifique en un lenguaje habitual o idioma sociocultural como concepto habitual, comentarios 18º y 19. El concepto habitual es normalmente horizontal y, por lo tanto, su significado es el primero notado cuando el sujeto se refiere a su relación o esquema. De este hecho se desprenden dos importantes conclusiones. Que un significado expresado en lenguaje habitual solo puede corresponder a un concepto habitual. Y que, si un concepto habitual presenta correspondencia nociológica con una matriz esencial, su expresión sobre el designio del ente ha de afirmar a esa matriz esencial. Se comprende ahora por qué las propiedades culturales están soportadas por el designio del ente. Porque en el segundo movimiento, al expresar el significado conceptual, lo que se proyecta en realidad es el significado del concepto habitual y este significado, puesto sobre el designio, no es más que la afirmación de la matriz esencial correspondiente. Así, la matriz esencial emerge por sobre las restantes matrices arquetípicas y se torna visible para el reconocimiento cultural. Mas tal emergencia ocurre en el contexto axiológico de los restantes objetos culturales y ello le confiere el sentido particular que lo caracteriza. El signo proyectado sobre el ente, que transforma a este objeto cultural, tiene la capacidad de la matriz esencial y el significado del concepto habitual. Su proyección afirma la matriz esencial y la hace emerger con sentido cultural. ¿Mas a dónde emerge el objeto cultural? Respuesta. El ente individual se encuentra naturalmente en la región B, es decir, en el mundo astral. La proyección del signo impulsa a la matriz esencial a manifestarse en la región D, es decir, en la esfera de sentido del mundo, con lo que el ente pasa a ser objeto cultural. Inversamente, todo objeto cultural, cuyo sentido emerge en la región D, está soportado esencialmente por un ente individual situado en la región B mayúscula. El valor cultural depende de esta emergencia, de cuánto surge la matriz esencial en la esfera de sentido del mundo. A mayor emergencia mayor valor cultural, mayor intensidad de sentido, etc. En consecuencia, el segundo movimiento consiste en la correspondencia axiológica entre el concepto habitual de un sistema de la estructura cultural y la matriz esencial del designio de un ente externo individual. Para incorporar este hecho al modelo estructural debemos advertir que el segundo movimiento es la respuesta al primero y que éste está determinado por el postulado esencial. En la figura 46 se representó el postulado esencial el cual establece que a una esfera óntica como modelo de designio el ente, corresponde un enlace cilíndrico en la estructura cultural como modelo del esquema o verdad del ente. Pero, como el designio consiste en un plan compuesto por una serie de matrices arquetípicas, la analogía exige que la esfera óntica esté compuesta por una serie de esferas concéntricas correspondientes. La esfera óntica, es así, una esfera estratiforme. La percepción de esta esfera o designio del ente, durante el primer movimiento, produce un enlace cilíndrico integrado por un haz de planos axiales, cada uno de los cuales representa al significado conceptual de una matriz arquetípica. Tal como se ve en la figura 46, el concepto habitual es el concepto tajada normalmente horizontal, cuyo plano AB es paralelo al plano de significación, sentido del tiempo trascendente, ST. Relacionando la figura 46 con la 73, es fácil comprender que la primera en realidad representa analógicamente a la correspondencia nociológica establecida por el primer movimiento entre el designio de un ente externo y su esquema en la estructura cultural. Por eso a la izquierda, en la región B mayúscula, hay una esfera estratiforme y a la derecha, en la región B minúscula, hay un enlace cilíndrico conteniendo un haz de planos axiales.
Si quisiéramos representar de manera análoga el segundo movimiento, deberíamos tomar en cuenta que la correspondencia axiológica consiste en la expresión del concepto habitual más allá de la esfera sensorial, vale decir, en la afirmación de la matriz esencial. Metodológicamente, esta condición se formula como el postulado patencial del modelo estructural. El postulado patencial afirma que, si una tajada horizontal AB del enlace cilíndrico equivale al concepto habitual expresado, y si una y solo una de las esferas concéntricas que integran la esfera estratiforme representa a la matriz esencial axiológicamente correspondiente, entonces esta única esfera constituye un nudo en el modelo de superestructura. El postulado patencial se ha representado analógicamente en la figura 74, la cual debe ser cotejada con la figura 46 para su mejor comprensión. La línea de segmentos que divide al plano de la figura 74 señala el límite microcósmico de la esfera sensorial. A la izquierda, en el espacio cultural, la matriz esencial afirmada por la proyección del signo emerge en la región, D mayúscula, del macrocosmos. El ente se torna axiológicamente visible como objeto cultural. A la derecha en el espacio psicológico, el concepto tajada habitual, cuya representación consciente es visible en la región, D minúscula, es expresado más allá de la esfera sensorial. El signo, que representa al significado conceptual, será proyectado sobre el designio del ente y afirmará a la matriz esencial. En síntesis, el signo expresa el significado del concepto habitual. La proyección del signo sobre el designio del ente afirma la matriz esencial y le confiere valor cultural. El ente se transforma en objeto cultural, en soporte de propiedades culturales. La matriz esencial emerge entonces con un sentido particular determinado por el contexto axiológico de los restantes objetos culturales que pueblan el espacio cultural. El postulado patencial exige que tal matriz emergente, cuya patencia hace del ente un objeto cultural, se represente por una esfera analógica y que la misma ocupe el lugar de un nudo en el modelo de superestructura. Esta interpretación metodológica de la correspondencia axiológica nos va a permitir, como ya lo habíamos adelantado, deducir el modelo de superestructura a partir del modelo estructural de la figura 12. D. Modelo analógico de superestructura. El postulado esencial del modelo estructural afirma que a una esfera óntica estratiforme, como modelo del designio del ente, corresponde noseológicamente un enlace cilíndrico de planos axiales en la estructura cultural, como modelo de la verdad del ente. El postulado patencial del modelo estructural afirma que a un plano horizontal del enlace cilíndrico de la estructura cultural, como modelo del concepto habitual, corresponde axiológicamente un nudo óntico esférico simple de la superestructura, como modelo de la matriz esencial emergente en el objeto cultural. La comprensión conjunta de ambos postulados nos revela una importante condición. A un enlace del modelo de estructura cultural corresponde un nudo en el modelo de superestructura. Esta condición determina que entre ambos modelos exista una relación de simetría inversa. Ahora bien, hay un carácter real, común a los objetos culturales y a las representaciones conscientes de objetos culturales, que no pueden quedar ausentes en los modelos respectivos. La incorporación de ese carácter impone un criterio visual en la calificación de la relación señalada, por lo que la sabiduría hiperbórea la denomina simetría patencial inversa. El examen de la figura 74 demuestra claramente tal carácter común. Tanto el concepto habitual como el objeto cultural presentan en común la cualidad de que su existencia está asociada a su aparición. El concepto habitual, o cualquier concepto tajada, solo existe para el sujeto anímico cuando es notado, cuando su significado se hace visible, cuando su representación emerge en la esfera de luz, etc. El objeto cultural, por su parte, solo existe como tal cuando es reconocido, es decir, cuando su valor cultural es evidente para los miembros de la comunidad cultural. El existir de un objeto cultural consiste en su aparecer lleno de sentido o en su estar evidente. Comprobamos así que, a pesar de corresponder uno a un enlace y el otro a un nudo, ambos seres presentan el carácter común de su existencia patente. El rigor metodológico exige que las cualidades reales se contemplen en los modelos estructurales para que estos correspondan lo más exactamente posible con la realidad que representan.
El carácter mencionado debe, pues, estar presente en el modelo de estructura cultural y en el modelo de superestructura, por lo que vamos a suponer implícitamente la visibilidad manifiesta del concepto habitual y del objeto cultural representados en los modelos respectivos. Tanto el concepto de tajada, del enlace cilíndrico, de la estructura cultural como el nudo de la superestructura deben considerarse patentes. El primero patente para la aprehensión inteligible del sujeto anímico y el segundo patente para la percepción sensible del pasú. Entre ambos modelos se verificará, así, una relación de simetría potencial inversa. Un modelo de estructura como el de la figura 12 se compone de nudos y enlaces. Sabemos por el postulado potencial, que los nudos de la superestructura consisten en objetos culturales y que los mismos pueden ser representados en un modelo por esferas equivalentes. Es evidente, pues, que aún debemos aclarar cómo se representan los enlaces del modelo de superestructura. La respuesta surgirá de la comprensión de los enlaces reales de las superestructuras. Vale decir, de la indagación siguiente. ¿Qué liga entre sí a los nudos u objetos culturales de la superestructura real? Respuesta. Una vinculación particular relativa, que la sabiduría hiperbórea denomina conexión de sentido. El conjunto de objetos culturales que puebla un espacio cultural dado constituye un contexto axiológico en el que el objeto particular adquiere su sentido. Esto implica que cada objeto cultural se encuentra ligado con cada uno de los restantes objetos del contexto axiológico por una conexión de sentido culturalmente permanente. Mientras un objeto cultural exista como tal, es decir, mientras posea sentido para una cultura pasú, se mantendrán las conexiones de sentido que causan su evidencia en el contexto axiológico. Y como una cultura pasú no es más que la forma determinada por una superestructura real, se comprende que sus enlaces solo pueden consistir en tales conexiones de sentido que ligan entre sí a los objetos culturales del contexto axiológico. Ahora bien, si las conexiones de sentido son los enlaces reales entre objetos culturales, solo nos falta establecer la forma de su representación en el modelo de superestructura. Las conexiones de sentido, por su carácter de enlace permanente y real entre objetos culturales, deben calificarse como registros macrocósmicos. Según se definió en la página 468, registro macrocósmico es todo continente estructural capaz de recibir y conservar la forma de un suceso dado y de permitir al demiurgo su posterior reproducción. Como veremos más adelante, las conexiones de sentido cumplen esta función, pues contienen la historia cultural del objeto de referencia. Por eso la sabiduría hiperbórea las denomina registros culturales. A diferencia de los registros ónticos, que son propiedad exclusiva de los entes individuales, página 469, los registros culturales son siempre propiedad de dos objetos culturales, aquellos entre los cuales existe la conexión de sentido. Mas, estando dos objetos culturales fundados en dos entes espacialmente distanciados, y siendo la conexión de sentido un enlace real entre ambos, es claro que el registro cultural se ha de extender directamente de un objeto cultural al otro, cubriendo el espacio cultural que lo separa. Esta cualidad real del registro cultural es el principio que justifica su representación analógica como enlace cilíndrico en el modelo de superestructura. La conexión de sentido, que liga a dos objetos culturales de la superestructura real, puede representarse analógicamente como un enlace cilíndrico que liga a dos nudos esféricos en el modelo de superestructura. Estamos ya en condiciones de representar un modelo semejante. Sin dudas, el modelo de la figura 12 serviría adecuadamente para este fin si no fuese porque no conviene en absoluto representar a la superestructura independientemente de la estructura cultural. Por el contrario, sería altamente instructivo referir el modelo de superestructura al modelo de estructura cultural, pues de ese modo se pondría de manifiesto la simetría potencial inversa que existe entre ambas. Se puede realizar esta posibilidad representando en una misma figura a las dos estructuras conforme al modelo de la figura 12, tal como se muestra en la figura 75. Comprobamos allí que, tanto el modelo de superestructura representado a la izquierda, como el modelo de estructura cultural de la derecha, son idénticos al modelo de estructura de la figura 12. Empero entre las dos se verifica una relación de simetría potencial inversa. En la estructura cultural el lugar de los nudos está ocupado por principios, cuya potencia pasiva los torna invisibles para el sujeto anímico.
Según vimos en la primera parte, los principios son irrepresentables. Por el contrario, el lugar de los enlaces está ocupado por relaciones cuya potencia activa permite su representación consciente siempre que el sujeto lo requiera. Las relaciones son, en todo caso, visibles para el sujeto anímico. En la superestructura el lugar de los nudos está ocupado por objetos culturales cuyo sentido los torna visibles para los miembros de la comunidad sociocultural. Por el contrario, en el lugar de los enlaces existen los registros culturales, las conexiones de sentido que son invisibles porque permanecen bajo el umbral del sentido, ver figura 39. Es evidente la simetría potencial inversa. En la estructura cultural los nudos son invisibles y en la superestructura los nudos son visibles. En la estructura cultural los enlaces son visibles y en la superestructura los enlaces son invisibles.